Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recreando Ciudades, específicamente el capítulo 4 de este esfuerzo de producción que hace la Fundación Conectemos Barrio y Estudio Ciudadano para llevar los temas del urbanismo, de la arquitectura, de la calidad de la vida en ciudades y también en sectores rurales que siempre aspiran, por supuesto, a mejorar también su entorno y la posibilidad entonces de conectarse con otras ciudades, con otros lugares, de tal manera que no vivamos aislados. Sin embargo, a veces las políticas son contradictorias. A veces parece que invertimos más en ciertas cosas, nos olvidamos de otras y empezamos a generar situaciones donde el desarrollo es inequitativo o pareciera que no está adecuadamente planificado. Y por eso es que dentro de la agenda de temas que hemos estado revisando para exponer en cada uno de los capítulos de Recreando Ciudadanos, hemos elegido hoy día un tema muy interesante que tampoco deja de ser polémico, pero que vamos a tratar de desarrollar con el invitado que me acompaña en esta ocasión, que es el presidente y fundador de la Fundación Conectemos Barrio, el arquitecto Cristian Angelucci Quesada. Bienvenido, Cristian, a esta conversación, capítulo 4 de Recreando Ciudades. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias una vez más. Y bueno, como siempre, como he venido diciendo desde las primeras 3 conversaciones que hemos tenido, con mucho, digamos, entusiasmo por seguir avanzando en este proyecto que estamos generando desde hace ya varios meses y que pretendemos continuar hacia adelante para poder consolidarlo y poder ayudar, sobre todo a la infraestructura pública urbana, que es lo que nos compete. Les voy a recordar a los amigos que ya llevamos 3 capítulos emitidos. El primero fue para presentar a la fundación, a su directorio, ahí lo pueden ver. El segundo estuvo dedicado al uso inteligente de los espacios públicos, esos espacios que quedan de repente medio abandonados y que se transforman en un problema. Y el siguiente fue que estuvo destinado a la iluminación, a la importancia de la iluminación en la calidad de vida, en el desarrollo, en las actividades. Y así, como hemos elegido ese tipo de temas que tratamos de que de alguna manera interpreten las reales necesidades de las personas, hoy día tenemos un tema que es súper interesante, que Cristian nos va a exponer y que vamos a tratar entonces de darlo a conocer de tal manera de que podamos entender si estas políticas son adecuadas. Se trata de lo que algo que tal vez ustedes puedan haber escuchado ya, el documento que se llaman estas ciudades de 15 minutos, estas ciudades donde se supone que está todo cerca, pero que también en algunos sectores miran con cierta desconfianza, con ciertos problemas. Ya vamos a hablar de eso, pero primero que nada, quisiera, Cristian, que tú nos contaras brevemente qué se entiende por esta idea, este concepto de las ciudades de 15 minutos. Sí, efectivamente, Alejandro. Mira, las ciudades de 15 minutos es un término, un título que acuña un urbanista franco-colombiano, se le llama Carlos Moreno, que viene ya desde hace muchos años trabajando fuertemente en esta materia y básicamente lo que desarrolla dentro de su conceptualización de la ciudad de los 15 minutos es justamente generar una ciudad que sea, o generar, mejor dicho, ciudades que sean descentralizadas, policéntricas y multiserviciales. Es decir, básicamente tratar de generar un nuevo concepto de ciudad que esté mucho más arraigada al ciudadano, que tenga, no tenga un solo centro, un solo núcleo donde la gente tenga que trasladarse para poder, de alguna manera, producir, estudiar o desarrollar cualquiera de las actividades que se desarrollan cotidianamente y al mismo tiempo que sea multiservicial, es decir, que en el fondo tengan diferentes programas que permitan que las personas puedan desarrollarse dentro de su entorno más cercano, más inmediato, ojalá no más de 15 minutos caminando o en bicicleta para poder, digamos, ir a estudiar o para poder ir a trabajar o para poder ir a algún centro asistencial de salud. Es decir, cualquiera de las actividades que cotidianamente solemos hacer y que nos conlleva, digamos, a veces hasta 45 minutos o una hora de traslado para poder llegar a destino. Entonces, finalmente, Carlos Moreno, en esta lógica, lo que está buscamente es tratando de resumir un poco esta lógica
de cronourbanismo, cronotopía y topofilia, que son básicamente los conceptos técnicos que se utilizan y que finalmente hablan sobre eso, sobre tener una ciudad mucho más calmada, de tener una, una programación distinta a la que generalmente estamos acostumbrados a tener y finalmente que para mí, desde mi punto de vista, es lo más importante, es que la ciudad sea apropiada por los vecinos y las vecinas, que en el fondo son los que al final terminan habitando la ciudad. Entonces, en líneas generales, eso es lo que se define como ciudad de 15 minutos. Entonces, para que la gente vaya entendiendo, una ciudad de 15 minutos es esencialmente una ciudad caminable, Cristian. Sí, efectivamente. Digamos, tiene dos vertientes que son fundamentales en este caso. Tiene la vertiente que es programática y la vertiente que es de infraestructura. La vertiente programática está mucho más directamente vinculada a un tema de poder generar servicios o programas que en el fondo le permitan a las personas poder utilizar o hacer uso, mejor dicho, de esos servicios sin necesidad de tener que trasladarse o hacer, digamos, traslados de grandes distancias. Y con eso, como dije anteriormente, me refiero, por ejemplo, a ir a un centro asistencial dentro de la misma comuna o el mismo barrio donde uno vive, sin necesidad de tener que, por ejemplo, utilizar el auto, o tener que inclusive el metro u otros medios de transporte público, o poder, por ejemplo, utilizar algún jardín infantil para poder dejar a los niños mientras uno tiene que trabajar, inclusive hasta centros de desarrollo laboral, profesional, donde la gente pueda realizar sus actividades sin necesidad de tener que trasladarse a su núcleo urbano. Entonces, esa es la primera vertiente, la vertiente que tiene que ver con el área programática, digamos, de asistencialidad. Y después tiene que ver, obviamente, con el área de infraestructura. La infraestructura tiene que estar en condiciones también óptimas para que esto se pueda producir. O sea, de nada sirve tener un programa con, digamos, colegios, con escuelas, con centros asistenciales de salud, digamos, con cualquier diversidad de programas que pueda tener las ciudades, que son importantes, si después no tenemos una forma de desplazarnos, digamos, de manera correcta, no tenemos buenas veredas, no tenemos buena iluminación, no tenemos, digamos, espacios como para poder transitar de un lado a otro sin necesidad de tener que estar saltando, cruzando calles, etc. Entonces, al final, estas dos vertientes son fundamentales para que una ciudad de 15 minutos pueda funcionar. O sea, estamos hablando entonces de una modificación drástica tal vez de las ciudades clásicas que conocemos. ¿Cómo dialoga esto, Cristian, por ejemplo, con las ciclovías? Porque también he escuchado otro concepto de las ciudades de 30 minutos, que en el fondo se trata de que lo ideal para la ciudad de 15 minutos, y corrígeme por favor si estoy equivocado, sería de que se habla de un núcleo concentrado donde la gente está más o menos cerca y por lo tanto puede llegar a todos los puntos de interés en 15 minutos. Pero sabemos que no siempre todo está así y hay espacios que son más dispersos. Entonces, tengo entendido que se está hablando también de esto de las ciudades de 30 minutos. En cualquiera de los dos casos, estamos hablando de adecuar también, por ejemplo, las vías de transporte. ¿Qué rol cumple, por ejemplo, el transporte público y la bicicleta y los ciclos en general? Porque también es un concepto, Cristian, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, de que la idea de los ciclos como un concepto más amplio al de solamente la bicicleta, parece que tampoco está muy incorporado en la ciudadanía. O sea, la gente piensa que el principal o único medio para usar en una ciclovía es la bicicleta. Y sin embargo, hoy día incluso la industria ofrece otro tipo de ciclos, carritos que se adaptan, por ejemplo, a la bicicleta para llevar a los niños, bicicletas especiales para llevar carga, incluso para el trabajo, transporte de mercadería y cosas por el estilo. ¿Cómo dialoga entonces estas ideas de las ciudades de 15 o 30 minutos con la adecuación de las vías de transporte? Sí, efectivamente, tal como tú lo señalas, han aparecido después de esta conceptualización de la ciudad de los 15 minutos otras alternativas, obviamente, que pueden perfectamente encajar dentro de este programa inicial. La ciudad de los 30 minutos, por ejemplo, es una de ellas, como bien tú lo indicas. Por ejemplo, en Dinamarca también en algún minuto, inclusive antes de la ciudad de los 15 minutos, ya se estaba pensando en un plan que tenía que ver como la ciudad de los 5 minutos, que sería, digamos, ciudades que son súper pero recontra micro compactas. Entonces, en definitiva, conceptos sobre cómo hacer ciudad y cómo hacer que la ciudad sea mucho más humana y que se pueda, digamos, y que pueda mejorar la calidad de vida de las personas, obviamente hay muchas. Entonces, finalmente,
cualquiera que vaya en la línea de poder generar y gestionar a la ciudad de una manera mucho más útil, en pro de la ciudadanía, siempre va a ser bien recibida. Ahora, como tú lo indicas, el tema de la infraestructura es un tema fundamental y de hecho para poder aplicar este tipo de políticas se necesita tener una infraestructura también adecuada, porque mucha gente a veces se pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos para de alguna manera poder acercar todos estos programas de los que estamos comentando en una ciudad en donde no tenemos la infraestructura adecuada? Y bueno, justamente por ahí parte también, de hecho, muchos papers hablan sobre eso, inclusive el mismo Carlos Moreno hace referencia a cómo de alguna manera empezar a homogeneizar la infraestructura existente para darle usos distintos a los que de alguna manera tienen o han tenido en el tiempo. Y con eso, poniéndolo, digamos, en ejemplos mucho más claros, está utilizar, por ejemplo, espacios de oficinas, de edificios de oficinas que tenían una función y un programa meramente comercial o de producción, que hoy en día están deshabitados o que no se están utilizando porque el teletrabajo también llegó para quedarse de alguna forma, poder utilizarlos para albergar programas que puedan ser acordes a las necesidades de los entornos más cercanos. Y se pueden empezar, por ejemplo, a producir programas como, por ejemplo, jardines infantiles o centros de educación temporal o centros de acogida, digamos, otros programas, inclusive hasta viviendas se han pensado, para de alguna manera poder robustecer y poder acercar estos programas, estos servicios a los barrios y a los entornos locales. Entonces, el tema de la infraestructura no necesariamente pasa por decir, bueno, para hacer una ciudad de 15 minutos tenemos que diseñar y planificarla desde cero, tenemos que volver otra vez a hacer colegios, volver a hacer hospitales, volver a hacer centros asistenciales de educación, etc. No, no necesariamente. Podemos adaptar la infraestructura que ya tenemos y podemos generar inclusive, traigo a colación esto porque también es parte de la discusión, inclusive cómo hacer para cambiar dentro de los planes, digamos, comunales, los planes reguladores comunales, perdón, cómo cambiar la configuración del uso del suelo, de manera tal de que aquellos, digamos, lugares donde estaban destinados inicialmente a algún tipo de programas en función del uso del suelo, puedan tener programas mixtos que le permitan poder también de alguna forma complementar estas actividades. Entonces, estas son, digamos, mecanismos o formas en que podemos ir avanzando en esa lógica de acercar la ciudad a los vecinos y que no los vecinos o los habitantes tengan que ir. Y termino diciendo, un poco respondiendo también a lo que tú me comentas de la infraestructura de las bicicletas, que efectivamente es algo que nosotros hemos estado avanzando acá en Santiago y a nivel nacional también, que tiene que ver mucho con el tema de las ciclovías y que lamentablemente, quizás por un tema cultural o porque evidentemente todavía no lo hemos madurado del todo, utilizamos paradójicamente la ciclovía para cosas que a veces ni siquiera son necesarias utilizar. De hecho, vemos que a veces las ciclovías son utilizadas por motociclistas o por las famosas bicicletas mosquito, que están prohibidas por ley, y finalmente son los ciclistas los que menos usan a veces las ciclovías, lamentablemente porque tampoco tenemos la infraestructura adecuada o completamente adecuada para usarlas. Entonces, creo que la ciclovía es un punto importante que tenemos que seguir fortaleciendo para que evidentemente podamos acercar digamos, todos estos servicios a los barrios y de alguna forma a nuestros vecinos. Tú mencionaste dos cuestiones que son reinteresantes. Una que me consta que está ocurriendo especialmente en Santiago, pero no lo descartaría en otras grandes ciudades del país, que es esta transformación de infraestructura inmobiliaria. Particularmente, por ejemplo, edificios de oficinas comerciales, que hoy día seriamente se está viendo la posibilidad de transformarlos, por ejemplo, en destino habitacional. Incluso el gobierno habría mencionado tal su disposición en colaborar de alguna manera. Ahora, el problema que tiene, uno de los problemas que yo le veo a ese proyecto, que parece que es una gran idea, es que en general los inmuebles destinados a oficina son de alto valor. Cuando son arrendados por oficinas, son arrendados a alto valor. Entonces, transformarlo en habitación es posible. La pregunta es, ¿a qué precio van a quedar? Porque los dueños van a querer seguir sacándole a ese inmueble un valor, una utilidad similar a la que le sacaban antes cuando tenía destino comercial. Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve eso, pero la idea ya se está pensando y en algunos lugares se está tratando de aplicar. Esto es transformar entonces inmuebles destinados
a oficinas comerciales para uso habitacional, dado este cambio que hubo después de la pandemia, donde muchas empresas se dieron cuenta que no tenía mucho sentido estar gastando plata en, en, Y, en- en arriendo cuando podían teletrabajar. ¿Tú querías agregar algo antes de sí, que siga yo con lo que... justamente, sí, no, para Dale. justamente tomarte la palabra con respecto a eso, porque no solamente se está pensando o se ha venido pensando en cómo sustituir el programa, por ejemplo, para hacer nuevas viviendas o nuevos sitios de residencias en estos espacios, inclusive espacios que ya tienen un uso y que se siguen utilizando para eso, que puedan ser de alguna manera alternados con otros usos en otros horarios. Por ejemplo, se han visto casos en ciudades en Europa, inclusive creo que, si mal no recuerdo, creo que en Colombia se está también utilizando este concepto de, por ejemplo, discotecas que en el fondo, o pubs que en el fondo se tienen en las horas de la mañana o en las horas hacia el mediodía, que no, obviamente no se utiliza este tipo de espacios, se utilizan estos espacios para hacer, por ejemplo, clases de danza o bailoterapias o personas que tienen a lo mejor cierto grado de digamos, de capacidad alternativa o distinta, y los utilizan para eso. O las mismas iglesias que a veces no son utilizadas para efectos religiosos, también pueden ser utilizadas para otros efectos que también pueden reprogramarse. Entonces, no solamente apuntar sobre el tema de la vivienda, sino también sobre otros programas que también le dan, digamos, movilidad a la ciudad. Colegios también se ha hablado. Muchas veces los Colegios. colegios, los fines de semana, en cierto horario, están totalmente vacíos, no se usan Así para es. nada. Entonces, esto es un poco como la economía colaborativa que Claro. aprendimos con Uber, con Airbnb, que es esta aplicación que permite arrendar, que igual ha sido combatida, ha tenido sus problemas, pero permite arrendar inmuebles para alquilar para vacaciones y cosas por el estilo. Tal vez también hace falta tal vez tener un catastro de lo que tenemos alrededor, sea público o sea privado, y tratar de buscarle entonces la vuelta para darle otro uso en esas a veces largas horas muertas de desuso y que podrían ser destinadas para un montón de actividades que pueden ser lucrativas o no lucrativas. Yo creo que en ese aspecto no, Sí. creo que no hay que ponerle ningún... Aquí tampoco se trata de expropiar un bien privado para destinarlo a un No. uso público, por favor, no. Ni Dios lo permita. Estamos muy lejos de ese tipo de cosas nosotros acá, pero sí de aprovechar y usar racional, eficientemente los recursos. Entonces, está súper interesante esta línea de conversación. Te la quiero cambiar un poquito porque, mira, yo no quiero que aparezcamos poco menos que como lo idealista, que todo lo vemos súper bonito y que no tenemos los pies puestos en la realidad. Una cuestión que yo la he visto, porque yo soy de Rancagua, para los que no, me conocen, sí, soy de Rancagua. Rancagua es una de las ciudades que tiene más ciclovías en el país en relación al tamaño de la ciudad. En fin, y uno de los líos que se armó fue, por ejemplo, que uno de los alcaldes que impulsó esta idea, o el único prácticamente que impulsó fuertemente esta idea de la mayor cantidad de ciclovías, le anduvo quitando algunos pequeños espacios, yo diría que bastante pequeños, algunos laditos a las calles centrales de Rancagua para poner la ciclovía. Y eso generó, por ejemplo, mucha molestia, especialmente el transporte público, Cristian, que yo creo que fue un tremendo error, porque lo que uno observa habitualmente es que en las grandes ciudades lo que se hace es que en los dámeros centrales o en el centro de las grandes ciudades, lo que se hace es restringir el acceso del vehículo particular, privado, no precisamente de la locomoción pública. O sea, yo hubiese sido dirigente de los colectiveros o de los micreros de Rancagua, este dato, que es dato, que le va a dar asesoría gratuita, hubiera estado al lado del alcalde y hubiera estado al lado de los ciclistas. ¿Por qué? Porque creo yo que lo razonable es privilegiar, no prohibir absolutamente, pero privilegiar, preferir tanto el transporte público como las vías alternativas de transporte como son los ciclos y que haya entonces una armonía entre ambos medios de transporte. Eh, hay una falsa polémica aquí, Cristian, en el sentido de que en realidad pueden sí tener un diálogo, comunicarse y convivir el transporte mayor, el transporte menor, con todas las personas que utilicen tanto los ciclos y que también opten por ser peatones, especialmente en las áreas centrales de las grandes ciudades, pensando siempre en esta idea de restringir el acceso del transporte privado, porque, ojo, hay gente que se sube al auto y no se baja nunca,
quiere llegar poco menos que al baño en auto. ¿O no, Cristian? Sí, no, de todas maneras, yo creo que al final, todo esto se trata al final de un tema obviamente de voluntad, voluntad social y voluntad política, obviamente. La social porque en el fondo tiene que partir en principio de la conciencia propia que tomamos todos los usuarios que día a día habitamos y nos movemos dentro de la ciudad, de entender de que la ciudad son espacios comunes y hay que volver a retomar el tema de lo común como un concepto importante. A veces confundimos o lamentablemente tergiversamos el concepto de lo común o de lo que es un bien común, asociándolo lamentablemente a terminologías o ideologías políticas que nada tienen que ver con el tema de lo común. La ciudad es, un punto, es una estructura de uso común y yo creo que el usuario en este caso tiene que hacer conciencia de eso. Y por el otro lado, lo político, la voluntad política de poder generar de alguna forma planes o proyectos que permitan de alguna manera articularse tanto con los transportistas como con los usuarios particulares, como los ciudadanos que van a pie, para poder aplicar medidas, normas que permitan que la ciudad tenga usos distintos de movilidad. El tema de los centros urbanos, por ejemplo, creo que es un tema muy álgido y que creo, al menos desde mi punto de vista, que es perfectamente factible poder peatonalizar, si se quiere, para evitar grandes transformaciones de tráfico, que además, con esto termino, tiene otro componente que no hemos tocado a lo largo de estos 30 y tantos minutos que llevamos conversando, pero que es fundamental, que es cómo lograr reducir la huella de carbono de alguna manera a través de usos de movilidad alternativos que no sean a través de, digamos, los carburos o los combustibles comunes. Entonces, esto es fundamental. Si no tenemos conciencia de esto, mira, podemos hacer cualquier cosa y al final del día vamos a estar, digamos, por mal camino. Bueno, tú dijiste algo que yo lo tenía acá anotado, no lo mencioné al partir, pero que está dentro del diagnóstico fundamental. Me parece absolutamente irracional que una persona tenga que trasladarse kilómetros y kilómetros en forma diaria incluso, no de vez en cuando, sino que en forma diaria, sea para ir a estudiar, sea para ir a trabajar, sea para ir a dejar al hijo al colegio. Eso me parece una barbaridad. Y de hecho me molesta mucho, lo voy a decir para que quede grabado acá y se sepa el día de mañana la Claro. posteridad, que diga, tenía razón, que se gasta tanta plata, por ejemplo, en una nueva línea del metro en Santiago. Se sigue gastando millones y millones. ¿Para qué? Para mantener a la gente amontonada. O sea, a mí me parece irracional. ¿Cuánta gente ya hay en Santiago? ¿6, 7 millones de personas? En siete un millones y país que medio. tiene, ¿cuánto? 18, 19, 20 millones. ¿Cuántos somos? O sea, no puede ser que la cuarta parte o la tercera parte de la población nacional esté concentrada en una sola ciudad. Se habla tanto de dignidad, se limpiaron la boca, especialmente algunos sectores políticos, con el tema de la dignidad. ¿Qué puede ser más indigno que una persona se tenga que subir a un medio de transporte que está atochado, abarrotado, que no pasa nunca, porque es la realidad de muchas micro, de muchas familias en Santiago, para tener que trasladarse 2 horas, no estoy inventando, para llegar a su trabajo, con el gasto que eso significa en dinero y con la terrible huella de carbono que eso significa, que es lo que tú acabas de mencionar, Cristian? Entonces, eso es irracional y además es indigno y además es carísimo, porque recordemos, informaciones recientes señalan de que el 44% de las personas no estaba pagando el pasaje en el sistema integrado público de Santiago. ¿Qué significa? Que todos los contribuyentes, amigo, amiga, usted que compra pan y que paga IVA, usted y que es de la quinta región, que es de la octava región, que es de la 12ª región, que es de cualquier región que no es la metropolitana, usted está ayudando a financiar el sistema irracional de transporte que hay en Santiago. ¿O estoy muy equivocado, Cristian, por favor? No, 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 Ponle no. paño frío a esta diatriba que No, bueno, estoy dando. sí, en realidad estás haciendo, digamos, estás tocando temas que son muy importantes. Quizás no es el punto, digamos, de la discusión. Me encantaría poder hablar sobre esto, sobre el tema de la evasión, que creo que es importante a nivel de Vamos a transporte ponerlo en la público. agenda de la evasión, Claro, porque es tremendo claro, tema. pero sí, y además podemos inclusive invitar a otras personas que creo que son muy profesionales y que saben harto de la materia. Yo lo único que puedo decir con respecto a lo que tú estás comentando es que justamente el tema de la reducción del cuidado del medio ambiente y de la reducción de la huella de carbono también pasa por otro componente que no es menor, que es el tema de cómo empezamos
a entender la lógica de los tiempos. Nosotros acá en Santiago y en otras regiones también hemos estado, pero en particular en Santiago por el tema a propósito del proyecto digamos, se está proponiendo para el tren de Valparaíso, eh, tenemos una suerte, digamos, de necesidad de querer llegar o trasladarnos a grandes distancias en tiempos muy cortos. Y no entendemos que eso termine siendo una contradicción y termina de alguna manera afectándonos desde el punto de vista de la salud mental inclusive. Oye, eso te iba a Porque, decir, esa cuestión no será sí, una enfermedad realmente. claro, precisamente, entonces, por ejemplo, pretender llegar, no sé, a Valparaíso en vía terrestre, para decir por tren, en un tren rápido, en 40, 45 minutos, no es entender de que más allá de querer llegar rápido a un lugar, está el tema de poder saber aprovechar y gestionar los tiempos. Es decir, nosotros tenemos que entender, cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos, de que lo que estamos queriendo lograr con este tipo de sistemas o ciudades que en el fondo se quieren volver a desarrollar, sean justamente para el beneficio de la salud, no solamente el cuidado del medio ambiente, sino de la salud mental y de la salud física de las personas. Y eso pasa obviamente por no tener que hacer grandes traslados, por más que los metros, los sistemas de transporte público, los trenes sean bala y podamos llegar en 25 minutos en 200 kilómetros. O sea, no tiene ningún sentido tener que trasladarnos grandes distancias a menos que sea para casos específicos de negocios o de visitas familiares que sean personales, que bueno, obviamente para eso existen los medios apropiados para eso. Pero en definitiva, hay que tomar conciencia, Alejandro, creo yo, y creo que hay que partir por políticas públicas que de verdad afiancen esto, los alcaldes, inclusive los concejales. Yo trato desde la fundación de mantener contacto, tratar de hacer contacto con muchos concejales para que también entiendan de que las políticas públicas pasan desde lo local y que es necesario que los planes reguladores comunales empiecen a abordar este tema que es tan importante. Nosotros hablamos de estos temas, amigos y amigas, porque nosotros queremos que estos temas se incorporen precisamente en ese tipo de diálogos como los que plantea Cristian, en los consejos municipales, en los instrumentos de planificación comunal, regional también, porque tiene que haber también Claro, una coordinación. No, no pueden, por ejemplo, la sexta región tiene 33 comunas. ¿Cuántas tiene Santiago, Cristian? ¿Cuántas comunas? 52. 52. O sea, Sí, no pueden. Gran Santiago. Claro, imagínate, no pueden las comunas andar al lote, tiene que haber una cierta coordinación. Entonces, estas son pequeñas semillitas que desde la Fundación Conectemos Barrio y Estudio Ciudadano queremos ir sembrando en las personas. Pero, tal como dije antes, no quiero que aparecer poco menos que lo idealista, que todo lo vemos bien, como que no, tal vez nos hemos pegado un porrito por ahí, que todo lo vemos verde y luminoso. No, siempre todos los temas tienen también de dulce y de agraz, como se dice. Y yo quiero que advirtamos también a la gente que nos escucha, Cristian, de una situación también que a mí cuando yo me enteré me causó estupor, me terminé riendo, porque en realidad el negacionismo, el terraplanismo, por poner un ejemplo ideológico que además se potencia con el mal uso de las redes sociales. Yo soy un fanático de las redes sociales, creo que sirve mucho y se puede utilizar para muchas cosas buenas, pero hay gente que la usa mal. Y me he enterado, Cristian, y pues, quisiera tú que nos contara un poquito, algunos sectores que dicen que esto de la ciudad de los 15 minutos, o parecido, porque las ideas pueden evolucionar, pueden Claro. modificarse, sería poco menos que un plan maquiavélico, y no voy a mencionar de quién, poco menos que de Naciones Unidas. Yo sé que hay mucha gente que tiene problemas con Naciones Unidas, yo también tengo algunas críticas fuertes a Naciones Unidas. Y la Agenda 2030 y George Soros y un montón de cosas de que poco menos que esto de la ciudad de 15 minutos es un plan, es una conspiración mundial para encerrarnos, para controlarnos, para que no podamos salir de nuestras habitaciones, ciudades se generen verdaderos guetos y verdaderos esclavitud moderna controlada por cámaras, por sistemas electrónicos y cosas por el estilo. ¿Qué hay de esto, Cristian? ¿Tú te enteraste de este tipo de opiniones conspiranoicas sobre algo tan sencillo como hacer que las ciudades sean más amigables? Sí, efectivamente, es un tema bien particular porque justamente como bien dices tú,
ya desde hace varios meses, inclusive yo diría un par de años, inclusive el mismo Moreno, en este caso al cual yo hice referencia, ha sufrido grandes ataques en lo personal por digamos, el planteamiento de estas políticas de la ciudad de los 15 minutos. Y han habido sectores importantes ideológicos que de alguna manera han querido contraponer esta política de la ciudad de los 15 minutos, diciendo que son básicamente fundamentos que se están utilizando para contener al ciudadano, para que el ciudadano sea una persona que esté poco menos que circunscrita a un gueto, que finalmente no salga a recorrer la ciudad, que no sea un individuo libre. Y totalmente equivocado, porque en el fondo, como bien lo hemos explicado durante todo este tiempo, justamente lo que se está tratando de buscar es mejorar digamos, la forma de habitar del individuo, ¿verdad? Dándole ciertas libertades que hoy en día no tienen, porque si nos ponemos digamos, a analizar en profundidad lo que significa el término libertad en términos de vivir la ciudad, podría ser mucho menos libre tener que trasladarte 3, 4 horas para ir a un lugar a trabajar que pudiéndolo hacer en 15 Eso estaba minutos. pensando, oye, me estaba pensando, imagínate, ese pobre hombre ahí agarrado del fierro del Transantiago, Claro, agrégale unas barras más, y es como exactamente, si fuera encarcelado. O sea, ¿cómo, exactamente. o sea, qué libertad tiene usted, amigo, amiga, que está obligado a trasladarse todos los días, apachurrado? ¿Cuántos pueden realmente leer un libro en ese traslado? Muy Claro. pocas personas. O sea, nada más lejos de esa idea. Y además, quiero, devolviéndote la palabra, Cristian, tengo entendido que tampoco esta idea de la ciudad de los 15 minutos es algo tan nuevo. Lo que pasa es que alguien como que lo conceptualiza, pero que ya habría muchos casos en el mundo de ciudades que antes de que existiera este concepto ya practicaban esta idea de ciudades caminables, ciudades avistosas con la bicicleta, ¿o no, Cristian? Sí, sí, de todas maneras, esto es algo que viene inclusive desde mucho antes de la modernidad. Lo que pasa es que cuando comenzó la era de la industrialización y empezaron a entrar los nuevos conceptos de ciudad, de la ciudad moderna, muchas de ellas inspiradas por Le Corbusier y por otros autores y otros arquitectos y urbanistas que de alguna manera digamos, pensaron la ciudad desde el punto de vista moderno, donde el automóvil y las grandes vías tenían que ser ejes estructurantes y articuladores de la ciudad. Cada ciudad tenía que tener su propia programación, etcétera. Bueno, digamos, para no ponernos mucho más densos en esa área, lo que quiero decir es que estos son conceptos que vienen desde mucho antes de la modernidad, pero que claramente se quieren volver a retomar para amoldarlos a la contemporaneidad que significa vivir nuestras ciudades. Y efectivamente, como tú lo dices, para mí pensar que estos sistemas son para encerrar a las personas, creo que son claramente digamos, de personas que de alguna manera no están entendiendo qué significa o qué es lo que realmente significaría poder vivir en una ciudad de los 15 minutos. Entonces, yo básicamente lo que puedo decir al respecto es que creo que al final del día lo que tenemos que poner dentro de la mesa, o sea, sobre la mesa como punto de reflexión, es cómo lograr que las ciudades sean ciudades comunes, que sean ciudades que en el fondo sean para todos, porque hoy en día, y con esto cierro, lo más importante no es tener derecho a la ciudad, porque ya eso es un gran avance que logramos, ya todo el mundo tiene derecho a la ciudad, es cómo tener derecho a vivir mejor la ciudad. Ya cambió el paradigma, ya no es quiénes son los que pueden hacer uso de la ciudad, sino quiénes pueden hacer un mejor uso de la ciudad. Y eso creo que a la larga es lo que va a seguir siendo tema importante de debate en los próximos años. Y es por eso que una vez al mes nos estamos juntando con los miembros de la Fundación Conectemos Barrio para poner estos temas en la agenda. Cosa que cuando usted escuche de la ciudad de 15 minutos, ya tengo una idea, ya sepa más o menos de qué se trata y también esté de alguna manera preparado para aquellas voces disidentes paranoicas, porque para mí eso es una paranoia. Una cuestión es tal vez tener una opinión distinta, contraria, a mí no me gusta tanto esta idea, lo podemos hacer así, lo podemos hacer así. Pero de Claro. ahí
a poco menos que levantar, por eso usé el concepto del terraplanismo, porque yo creo que los terraplanistas han demostrado ser una raza, una especie extraña que estaba haciendo un aporte, ya creo que se anduvo pasando esa onda del terraplanismo, pero hubo un momento que vino a ser un aporte a una especie de locura colectiva, suficiente ya con que el mundo haya sufrido una pandemia que nos puso en jaque para personas como tú, como yo, por nuestra edad, jamás antes habíamos visto una situación de ese tipo, ya es lo suficientemente estresante estar recluido en forma obligada, sin saber lo que iba a pasar, porque hoy día, después que han pasado 2, 3 años, uno ya mira hacia atrás y lo ve distinto, pero cuando esto estaba ocurriendo, uno obviamente se angustiaba y pensaba, ¿qué va a pasar? Para que además en todo ese escenario venga gente que en realidad son ignorantes y utilizando las redes sociales expandan, difundan ideas que no tienen ningún sustento. Por eso que nosotros nos parece interesante colocar este tema en la palestra y también advertirle a usted, amigo o amiga, de que van a haber personas que tal vez por, no sé, por hacerse famosos, van a querer entonces distorsionar este tipo de ideas. Estas ideas nosotros no tenemos toda la razón, estamos planteando nomás algunas cuestiones que nos parecen interesantes, pero usted en su familia y también en la familia mayor, que es la ciudad, con las autoridades, con los concejales, con los empresarios de transporte, con los grupos de ciclistas, con las autoridades comunales, en fin, todos ellos tienen que reunirse, generar entonces espacios, consejos consultivos, en fin, de tal manera entonces de tener los espacios para poder entonces dialogar sobre cómo queremos seguir planificando, sea las nuevas ciudades, los nuevos espacios o transformando los que ya tenemos. Cristian, un minuto para cualquier opinión final que quieras dar antes de terminar este capítulo. No, creo, Alejandro, que un poco en resumidas cuentas lo que hemos venido conversando hasta ahora, tomar conciencia a las personas que nos ven, que nos escuchan, que al final del día lo importante de todo esto es entender que todos somos parte integral de las ciudades y de los espacios públicos de las ciudades, y que de alguna manera somos nosotros los protagonistas, los que de alguna forma tenemos que generar las presiones necesarias para que tanto las autoridades como otras organizaciones tomen conciencia de lo que significa la ciudad y no dejarla lamentablemente siempre en un segundo plano que pareciera que no es importante, pero que lo es. Al final del día, todo lo que se desarrolla, la misma política se desarrolla en las ciudades. Entonces al final es importante tomar en cuenta lo relevante que significa para los ciudadanos el tema de la ciudad. Así que, bueno, te agradezco muchísimo la conversación, siempre es muy amena y espero que podamos seguir teniendo muchas más. Dios nos escuche y el diablo se haga sordo, como decía lo antiguo. Hemos conversado hoy día con Cristian Engelucci Quesada, arquitecto, presidente fundador de la Fundación Conectemos Barrio. ¿Usted quiere saber más lo que hace la Fundación Conectemos Barrio? Muy fácil, conectemosbarrio.cl. Ahí están varios artículos, varias notas y también están todos los capítulos de este espacio que hacemos en coproducción con el Estudio Ciudadano, Recreando Ciudades. Muchas gracias por la audiencia y nos vemos la próxima vez con otro interesante tema para hablar con la gente de Conectemos Barrio. Nos vemos.